estuve leyendo una entrevista que te hicieron para el IMCINE y ahí mencionas que esta película fue inspirada un tanto entre 2010 y 2011, donde hubo masacres en San Fernando, Tamaulipas. Fue así, ¿verdad? Es Y que, correcto. bueno, que eso tiene que ver alrededor de las desapariciones forzadas que se generan a través del narcotráfico. Y cuéntanos solo un poquito cómo ha ido atravesando esa mirada y ese interés desde una crítica social que tú has tenido, justo también por lo que nos acabas de contar, ¿no? O Ujú. sea, viviste en el Estado de México, ¿viviste tú? ¿Ahí Muy creciste? cerca, Santa Marta, Catitla es como la Okey, zona limítrofe con el Estado de México y en ese tiempo era casi como el Estado de México, era como pues, al lado de Nesa, ¿o no? ajá. Sí, sí, Y era entonces yo complicado. creo que ahí te das cuenta, o sea, como a lo mejor quienes vivimos en la Ciudad de México, podemos notar un poco, pero no tanto, todo este trayecto que se tiene que hacer desde el Estado de México para poder hacer vida, o sea, venir a la escuela, que a lo Claro, mejor gente del norte o más al sur no lo entendería, porque hay personas del Estado de México que viajan hasta 4 horas para poder llegar a la UNAM y poder estudiar. De ida y vuelta, o sea, ya son 8 horas, más las que estudian, entonces, porque no hay tampoco los recursos para poderse quedar a vivir en la Ciudad de México, que es muy cara. Esto empieza así en la película, en donde ellos tienen que viajar, ¿no? Dices que tú te inspiras en esta masacre de San Fernando en Tamaulipas. ¿Cómo lo vas enlazando con la psicología de los personajes, con la dramaturgia de la historia? Porque creo que esta es una historia que tiene, bueno, que se cocinó como 10 años, ¿no? Más o menos. sí, sí, más o menos digo, fue un tiempo largo, digamos, para poder, pues, entre escribirla y conseguir los financiamientos, bueno, hacer el desarrollo, conseguir los financiamientos, pero también tiene que ver como, digamos, es una pausa de lo que Ujú, dijiste, pero también tiene que ver con algo que si quieres después regresamos, que es la dificultad de poder trabajar y vivir pues, de esto, ujú, ¿no? O sea, claro, si yo hubiera tenido los recursos para sentarme a escribir y tener solucionada pues los gastos de vivienda, comida y demás, ¿no? O sea, como un ujú. trabajo, pues lo saco en un año y medio, pero pues como no lo vas teniendo solucionado, entonces como en cachitos vas trabajando, ¿no? En fin, que después regresamos a ello si quieres, pero bueno, sí, efectivamente, o sea, yo tengo quizás sea porque estudié en la UAM antes que el CCC, entonces traigo y obviamente pues la UAM me cambió la vida muy, muy fuerte porque obviamente yo venía pues de un contexto ahí medio complicado, ¿no? Territorialmente hablando y familiarmente hablando, y llegué a la UAM, quién sabe cómo, o sea, bueno, sí sé, o sea, un amigo de repente me dijo, oye, como que por tu perfil tú deberías estudiar comunicación. Yo le dije, ¿qué es eso? Ya me dijo y dije, bueno, voy a hacer mi examen. Yo era un chico skater, es decir, Ujú. como estos chavos que querían Patineta. ser beisbolistas. Yo estaba pensando entre me quedo en México o me voy de mojado a Estados Unidos a probar suerte como skate. Yo patinaba en ese tiempo, Ajá. el skate era un deporte que era considerado más como para chicos malandros que como un deporte. Sí, en ese tiempo no Ujú, podías vivir de ser skate, ahora ujú, ya, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿estudio la universidad o me voy a Estados Unidos a probar suerte? Y estaba como en esa disyuntiva y me ganó como el rollo de, bueno, voy a probar una universidad, a ver si me quedo, me quedé. Me cambió la vida absolutamente el saber, tal cual, el saber, el conocer, el leer, y bueno, ya viene después toda la historia de estudiar cine posteriormente, pero entonces la UAM siempre me metió como esta cosa del espíritu crítico, ¿no? Social, ujú, la investigación, estar ahí, ver como observar desde otra mirada los fenómenos sociales que vivimos o con nos circundan, eh, y entonces eso se convirtió como en una base que posteriormente sería como mi búsqueda como cineasta, digamos, ¿no? Obviamente, pues no soy documentalista, es decir, si fuera documentalista, mis herramientas pues, serían ujú. otras. Los míos es la ficción, no es que no haga documental, los he hecho,
pero lo que más desarrollo es ficción. Entonces, claro, hay que trabajar personajes, la dramaturgia es como otra base. Entonces, de repente es como cómo hacer, digamos, que estas dos cosas, estos dos mundos encajen, es decir, el mundo de lo real, ¿no? De lo social real y el mundo de lo del drama, ¿no? Ujú, Entonces, pues ahí, pues básicamente, cuando yo escuché la noticia bueno, la leí lo de San Fernando, pues me dejó helado porque la primera cosa que empezó a suceder fue así de, ¿hasta dónde hemos llegado como seres humanos? O sea, de verdad, o sea, ya así un circo romano donde toda la cuestión humana, es decir, estamos en un mundo ya totalmente deshumanizado y no podía creerlo, o sea, me daba vueltas, vueltas, vueltas porque pasaron dos masacres, una más fuerte que otra, 2 años consecutivos. Y después empecé como a hacer notas, tener la idea, obviamente, de trabajar una historia que tuviera que ver con migrantes. Y decía, no, y entonces ahí es cuando empieza la dramaturgia. Entonces dice, bueno, claro, tengo que, a esa cosa que me interesa contar, tengo que darle vida a unos personajes, color, matiz, situaciones reales, humanidad, digamos, de alguna manera, historias de vida, etcétera. Y pues, obviamente uno empieza a inventar muchas cosas cuando estás ficcionando, empiezas a escribir, obviamente, desde la experiencia real o de experiencias de otros. De alguna manera, no sé por qué todos mis cortos tienen que ver, y esta película y las otras que tengo escritas tienen que ver con cosas que de alguna manera son medio autorreferenciales, aunque parezca que no. Y ujú. entonces empiezo a decir, bueno, ¿cuál sería el pretexto para que estos chicos entonces de repente en algún momento dije, para que esto sea muy doloroso y para que nos identifiquemos, digamos, con esta pérdida y este duelo que vive el personaje, creo que más que ser un migrante que se conoce en un autobús, creo que tendría que ser alguien muy apegado, creo que tiene que ser un amigo, su mejor amigo, casi su hermano, y tiene que ser como un espejo en el estilo junguiano, es decir, uno tiene que ser como la sombra del otro y Ujú. viceversa, ¿no? Entonces empiezo como a meter una polifonía de cosas, de sentidos, de lo social, de lo dramático, de lo psicológico, y entonces empiezo a construir y entonces de repente pues empiezo sin darme cuenta lo digo sin darme cuenta porque de repente ya está ahí, y de repente digo, claro, ¿cuál sería el pretexto? Y entonces me acordé de la anécdota, dije, ¿cómo empezar la película? Dije, claro, son los tipos que tienen que hacer un viaje, ¿por qué? Y entonces, claro, estoy hablando de juventudes, ¿qué es lo que pasa con las juventudes? Y entonces, claro, lo que me duele de las juventudes, que era lo que me dolía de cuando yo era joven, era, claro, en ese tiempo y en mi juventud y en mi contexto en particular, pues tenía que ver como que con los sueños es bien complicado hacer los sueños o lo que uno quiere, ¿no? Porque pues las economías y las situaciones de vida luego no te lo permiten. Y entonces dije, claro, estos chicos, ahora, ¿qué es lo que no permite? De repente, a partir de esto, me puse a investigar muchísimas cosas, a leer, hice por ahí un documental de desaparecidos, y me di cuenta que un porcentaje muy alto de las filas que engrosan al crimen organizado son chavitos, que obviamente Sí. lo hacen por secuestro o por convicción propia porque no tienen alternativas de vida. Y entonces empiezo ahí a tejer cosas. Entonces dije, bueno, tienen que hacer un viaje. Entonces me acuerdo de un viaje que hizo mi hermano cuando yo era chavito, yo tenía 5 años, y él, su sueño era ser beisbolista. Obviamente era muy difícil que lo fuera porque pues obviamente en la casa, pues mi papá pues nunca estaba y de todos modos si lo hubiera dicho, pues no lo hubiera apoyado y mi mamá pues estaba en otra. Y entonces era así como de, bueno, voy a hacer cumplir mi sueño. Y entonces él y su mejor amigo, que querían ser beisbolistas, agarraron un día y se fueron, iban en la secundaria. Mi hermano se despidió de mí, me dijo, cuídate mucho. Yo lo entendí, yo tenía 5 años y se fue. Y de repente pasaron 1, 2, 3, 5 días, una semana, y mamá lo buscaba y lloraba y era como tener un desaparecido en casa, literal, porque estoy hablando Claro. hace como 40 años, ¿no? Donde no había un teléfono, donde era muy difícil, no había bases de datos ahorita computarizadas, era muy complejo. Y mi hermano se fue y de repente llegó como un mes después, o no sé, un mes y cacho después, la verdad es que no me acuerdo, estaba muy chavito, pero sí pasaron varias semanas. Llegó flaco, sucio, oloroso, y ya le dijo, mano, pues que me fui a hacer una prueba a la frontera se fue a puro aventón con su amigo para poder entrar a Órale. un equipo de béisbol, y entonces dije, por ahí, ¿no? Y entonces eso, es como por ahí surge la idea.